Muy buenos días, estamos transmitiendo en vivo desde las instalaciones de MDC Dental. Es un gusto saludarlos a todo el gremio dental y sobre todo a los que se dedican a la ortopedia. Bueno, vamos a tener un tema muy interesante para ustedes, que es mordidas constructivas en aparatos de ortopedia. La conferencista del día de hoy, buenos días, Tere Naranjo. Buenos días, Tere. Buenos días. Ella es egresada de CETIS. Ella es fundadora y directora general del Laboratorio Dental Ortolup desde 1990. Bueno, por su excelente trayectoria la ubica como una de las mejores técnicas en la especialidad de aparatos de ortopedia, tanto nacional, y también pues tenemos el gusto de tenerla aquí en Guadalajara y mandarle a hacer ahora sí que todos nuestros trabajos de ortopedia. Y bueno, también este tema conlleva al manejo de nuestros acrílicos Nicton. Si ustedes no lo saben, pues MDC Dental inició con ese producto, con ese único producto, fabricando el acrílico Nicton, y bueno, ha perdurado por casi 40 años en el mercado, bueno, por su excelente calidad, que lo seguimos manejando, y bueno, que es orgullosamente mexicano, zapopano. Y bueno, pues por eso nos encanta manejar nuestros productos en estas técnicas que ella pues desde que dio inicio ha manejado el acrílico Nicton y es fiel a él, y bueno, pues nos va a compartir su experiencia con pues los aparatos de ortopedia. Muchísimas gracias, Tere, por estar aquí con nosotros. Sí, muchas gracias de nuevo por la invitación a MDC, a todo el equipo. Muchas gracias por estar aquí y a estar en este salón, don Rogelio Ramírez, y trabajar con los productos de MDC, como dice la doctora, desde hace muchísimos años, fiel a los productos, a los acrílicos, a ese maravilloso colorido. Y bueno, pues también agradeciendo a esta empresa también mexicana y orgullosamente tapatía, como digo siempre, que es de verdad orgullosamente tapatía. Entonces, pues estamos aquí para trabajar con mordidas constructivas, darles algunos tips, lo que ustedes quieran saber, también hagan sus preguntas. Y bueno, voy a llevar la parte técnica, nada más, no vamos a trabajar clínico, trabajo la parte técnica, lo que es el laboratorio, pero pues también muchas sugerencias sobre cómo elaborar y cómo ustedes pueden realizar sus mordidas constructivas en su consultorio, o también para todos los técnicos dentales, cómo sugerir y cómo pedir esas mordidas constructivas que son tan importantes para la elaboración de los aparatos y para la función, sobre todo para que el tratamiento sea exitoso, que el tratamiento tenga un resultado benéfico para el paciente en la salud, y pues en relación a todo el tratamiento, lo que buscamos, la finalidad de llevarle la salud al paciente. Así es, Tere. Pues muchísimas gracias de nuevo, gracias a este maravilloso equipo que está aquí manejando las redes y las cámaras. Gracias a todos, gracias al equipo también de Ortolup, que es unos que vienen y otros que se quedan allá en el laboratorio. Muchísimas gracias, un saludo. Les recuerdo que esta conferencia va a quedar grabada en YouTube, en el Face de MDC Dental, va a ser práctico, ella va a hacer un aparato, aquí trae todo para hacerlo, para que ustedes, si se les pasa algún paso, bueno, la repitan, la compartan con sus colegas, va a quedar grabada. También es muy importante sus comentarios, va a aparecer un link donde nos van a decir ustedes qué les pareció, si quieren más conferencias de este tipo. Todo es importante para nosotros porque recuerden que trabajamos para ustedes, para lo que ustedes nos estén pidiendo de cómo manipular pues, los productos que MDC Dental comercializa. Así es de que déjenos sus comentarios a lo largo de la conferencia. Tere me va a preguntar si hay preguntas. Yo puedo leer sus preguntas para aprovechar que ella está aquí en vivo y sacarlos de sus dudas, sino también terminando la conferencia ella les va a estar en contacto con ustedes. Déjenos toda su información y con gusto le damos seguimiento. Tere, gracias. Sí, muchas gracias.
Antes que nada, el día de hoy va a ser únicamente la mordida constructiva, después sí podemos elaborar un aparato. Los aparatos bimaxilares llevan bastante tiempo, entonces el tiempo no nos alcanzaría el día de hoy para terminar el aparato. Lo importante y lo fundamental para un aparato de ortopedia, que es no sé si me quieras enfocar, Sonia, para que vean un Bionator, un aparato bimaxilar. Aquí tenemos un Bionator, ¿sí? Un Bimler, un Bionator de Walters, aquí tenemos otro Bionator, un Frankel, un Frankel 2, un Frankel 3. Todo este colorido lo logramos con los acrílicos Nicton. Ya en otras ocasiones hemos hablado de la colorimetría infinita y algunos podrán decir que no tenemos estos tonos, pero los podemos lograr, los podemos realizar con los colores, únicamente con los colores, los pigmentos que tenemos en MDC. Este es un Twin Block. Pistas planas. Aquí está. Son aparatos bimaxilares, aparatos funcionales. Su objetivo es trabajar con reposicionar mandíbula, cambiar la posición de la mandíbula, trabajar con la articulación temporomandibular, es llevar la salud a la articulación temporomandibular. Entonces, este tipo de aparatos requiere una mordida constructiva. Antes de eso, un diagnóstico, qué es lo que se va a realizar, cómo lo vamos a realizar, escoger el aparato adecuado y después lo importante es hacer una mordida constructiva adecuada. Voy a hacer algunas mordidas constructivas. Primero voy a hacer la del Bionator. Necesito una hoja de cera. Manejamos la cera Roxxon Wax y la mediana aquí en Guadalajara. En otros lugares pueden usar, donde hace mucho calor, la dura. La extra dura no es muy recomendable para las mordidas constructivas, para otros trabajos sí se recomienda, pero para mordidas constructivas es mucho mejor la media y la dura en los lugares muy calurosos. Bien, entonces vamos a iniciar. Tenemos una hoja de cera, tenemos una batelenguas, nuestros modelos de trabajo. Ya para esto ya decidimos qué aparato colocar. Aquí vamos a colocar, vamos a poner un Bionator para un avance mandibular, para aumentar la dimensión vertical. Es un paciente creo que es de 16 años, ¿sí? Tiene 16 años este paciente, sí. Y vamos a cambiar esa posición de la mandíbula con un aumento de dimensión vertical. Para esto requerimos una mordida en cera, una mordida constructiva, que nos lleve la posición de la mandíbula, nos avance la mandíbula y nos aumente la dimensión vertical para poder realizar un aparato correcto. Estas mordidas constructivas no se pueden hacer en el laboratorio, van directos en el paciente. Ahorita yo la voy a realizar aquí, pero no se puede hacer una mordida constructiva para un Bionator en el laboratorio. El doctor tiene que tomar la mordida constructiva en
directo en el paciente, hacer ese cambio de postura de la mandíbula directo en el paciente. Para esto primero estudiamos los modelos, vemos, tomamos la decisión y entonces preparamos nuestro rodillo en modelos de trabajo y después van a pasar a tomarle la mordida constructiva al paciente. Hay unos aditamentos para tomar mordidas constructivas en esta época que se llaman JIC, pero bueno, tenemos algunas sugerencias de algunos doctores, algunos maestros que me han enseñado algunas técnicas un poquito más fáciles y eso es lo que vengo a compartirles también. Algo muy sencillo, si no pueden conseguir un JIC, algo muy sencillo es un abatelenguas, este abatelenguas, cortamos un pedacito del abatelenguas como si fuera una cucharilla y ya la tenemos preparada, le quitamos estos piquitos para que no lastime la lengua, si se pasa un poquito, retiramos esto. Esto es para preparar la mordida constructiva y después llevarla o mandarla al consultorio. Este paciente tiene una clase 2, división 2, ¿sí? Tenemos que hacer un aumento de dimensión vertical, checamos nuestra línea media esqueletal, ¿sí? Aquí tenemos el frenillo, en la parte inferior de la misma manera tenemos el frenillo, checamos la línea media esqueletal, entonces lo vamos a llevar a una posición, a esta posición, borde a borde, a esta posición, borde a borde, que coincida línea media esqueletal, es muy importante, y vamos a ver qué tanto, al avanzar nuestra mandíbula, qué tan pronunciada está la curva de Spee, y es el tamaño, es el grosor que vamos con el que vamos a realizar nuestra mordida constructiva. Yo aquí calculo que aumentando la dimensión vertical, es un cálculo, después si nosotros necesitamos aumentar un poquito más, en el consultorio le podemos agregar una barrita, pero si llevamos un buen cálculo para el grosor de nuestra mordida, pues no va a ser necesario hacer esto. Bien, tenemos más o menos así, va a aumentar. Esto no lo podemos determinar aquí, se determina en el paciente, ¿ok? Bien, entonces vamos a cortar, a medir alrededor de 5 vueltitas para hacer un rollito. 1, 2, 3, 4, 5 marcas. ¿Cómo mido esto? Es más o menos el grosor de lo que es las caras oclusales de las piezas posteriores. Es así como estoy midiendo el grosor y entonces esto lo voy a enrollar. 1, 2, 3, 4, 5, corto. Paso la cera muy suavemente sobre el mechero, paso la cera que se resblandezca uniforme. No voy a calentar más un lado que el otro, porque como lo voy a hacer rollito, no necesito que se me derrita mi cera. Entonces caliento la cera uniforme. Y voy formando un rollito. Hay algunos rodillos prefabricados. Yo creo que esto es muy personal porque cada paciente tiene, al avanzar la mandíbula, la altura en la parte posterior es diferente. Entonces sí tenemos que observar.
Si esto lo vamos a hacer en el laboratorio, bien, pero si el doctor lo hace en el consultorio, puede revisar qué tanto va a aumentar en la parte posterior y así realizar su rodillito. Es mucho más fácil. Entonces yo aquí me estoy imaginando, porque pues el laboratorio, suponemos que es un laboratorio, entonces estoy realizando el rodillito para el doctor. Lo llevo sobre las caras oclusales, paso de nuevo sobre la lumbre también uniforme y que mi rodillo abarque las caras oclusales de los dientes e incisales y presiono un poquito que quede de la misma altura. También voy a buscar que las caras oclusales en el modelo superior, queden bien marcadas. Esto nada más va a ser una guía. Mi rodillo lo voy a colocar sobre el modelo superior. ¿Por qué? Porque las guías, las caras oclusales, se van a marcar mis caras oclusales sobre el rodillito en la parte superior, y el rodillo lo voy a llevar a la boca y el avance mandibular, cuando yo haga el avance mandibular, se van a marcar las caras oclusales de los inferiores. Presiono un poquito para dejar libre los bordes incisales y observar bien ese borde y cuánto voy a avanzar de la mandíbula. Entonces aquí tengo libre mis bordes incisales, presionando. ¿Qué son las características que tiene que tener un rodillo para una buena toma de mordida constructiva? Que no haya, que no sobresalga la cera hacia el vestíbulo ni hacia la parte palatal, que quede sobre las caras oclusales, que no, si sobresale, nos va a lastimar los carrillos. Entonces cuando avancen la mandíbula no van a poder hacer una toma rápida, fácil, y tal vez el paciente si le está molestando en su boca, no va a poder avanzar bien la mandíbula. Si no tiene espacio suficiente para mover la lengua, para cambiar la posición de la lengua y colocarla correctamente, también le van a batallar en el consultorio un poquito. Entonces es mucho mejor que dejen la cera, su rodillito de cera, completito, sin que haya excedentes hacia el vestíbulo ni hacia el paladar. Así la lengua entra y cambia la posición correctamente. También es muy importante que retiremos este piquito y redondeemos la parte posterior por el mismo motivo, para que no lastime. Entonces vamos a retirar un poquito, retiramos un poquito de cera. Y aquí tenemos nuestro rodillo. Podemos pasar nuestros dedos para tocar si no lastima, también por dentro en el paladar, entonces no lastima. Bien, tenemos recortado nuestro pedacito de abatelenguas. De un abatelenguas podemos sacar 2 pedacitos de madera. Introducimos una espátula, yo utilizo esta espátula de cemento y la introduzco para reblandecer la cera.
Tere, nos preguntan Sí. qué cera estás utilizando. Estoy utilizando la cera Roxxon, la media, la mediana. Aquí en Guadalajara es la adecuada por la temperatura. Introduje mi abatelenguas. Voy a tener cuidado que no salga a la parte posterior en esta zona, para que cuando el paciente avance mandíbula, la lengua va a ir hacia adelante y no lastime aquí. Si hay un piquito de esa maderita, puede retirar la lengua, entonces le van a batallar un poquito. Por eso muchos doctores dicen que no, que les cuesta mucho trabajo tomar una mordida constructiva correcta, porque entonces hay alguna lastimadura y el paciente retira la lengua. Entonces tiene que estar libre, no tiene que lastimar nada y el paciente avanza solito la mandíbula. Entonces aquí tenemos completamente lisito, no hay ninguna lastimadura. Sellamos con una espátula ese abatelenguas, procuramos que nos quede centrado para cuando nosotros vayamos a tomar la mordida, quede centradito y nuestra vista, al nosotros avanzar esa mandíbula, observamos que la línea media esqueletal está correcta. Sello con una espátula, caliento la espátula, sello y queda muy bien nuestro abatelenguas. Este es un tip, una sugerencia y es un consejo de un maestro que tuve. Entonces él empezó a hacer sus mordidas y así me las enseñó. Bien, pues así continuamos. Voy a retirarla. Observen bien que quede bien marcadas las caras oclusales. Aquí no están muy marcadas. Paso de nuevo el rodillito. Observan que tengo mejor manejo con este palito de madera. Presiono. Vuelvo a revisar a ver si están marcadas, porque esto va a ir ya directo al paciente. Bien, sí. Perdón, nos pregunta Henry Osvaldo Peña. Hola, ¿la técnica que vas a utilizar es el método directo de mordida constructiva? Sí, va directo en el paciente, ¿eh? No va a ser, no traigo paciente, no tengo paciente, pero les voy a enseñar cómo va directo en el paciente. Aquí, entonces ya tenemos aquí en el laboratorio nuestra mordida preparada para cuando llegue el paciente. Bien, y entonces ya va directo con el doctor. El doctor ya estudió su caso, ya lo revisa bien, tiene su paciente en su sillón, en el consultorio. Nosotros ya tenemos nuestra cera. Él ya vio qué tanto van a avanzar de mandíbula, ya diseñó cuánto va a ser el avance mandibular. Una mordida constructiva para un Bionator se requiere de un borde a borde, mínimo 2 milímetros de separación de los bordes incisales. Separamos los bordes incisales 2 milímetros como mínimo. Esto es muy importante porque siempre se coloca una pista anterior. Puede aumentar, puede ser 3 milímetros, 4 milímetros, hasta 4 milímetros. Hay quienes hacen un poquito más de aumento hasta 5 milímetros. Esto ya depende de lo que se necesite y de lo que requiera el doctor. Pero entonces, como mínimo, tengo que tener 2 milímetros. ¿Por qué utilizo el abatelenguas? Porque el abatelenguas me da esos 2 milímetros que necesito. Si ustedes miden un abatelenguas, su grosor es de 1.5. Pero cuando el paciente hace el toque
de sus bordes incisales con el abatelengua, no lo va a morder, no va a hacer presión. Entonces, en el momento en que toca el abatelengua, se convierte en esos 2 milímetros que se necesitan para la elaboración del aparato. Siempre se necesitan esos 2 milímetros para esto, para hacer la pista anterior del Bionator. Si nosotros tenemos una mordida abierta, entonces ya es otro procedimiento, que ahorita, si me alcanza el tiempo, también voy a hacer el de la mordida abierta y el de la clase 3. Y lo que nos alcance de tiempo para hacer otras mordidas constructivas. Pero bien, vamos a esto, nos regresamos a esto. Entonces tengo una batelenguas que mide 1.5 y que nos va a dar una apertura de 2 milímetros. Por esa separación, ese toquecito que dan los bordes incisales cuando el doctor lleva el avance mandibular y hace un toquecito, entonces no presiona el paciente, no muerde la batelenguas, solamente hace contacto y nos da los 2 milímetros. Por eso es práctico, muy práctico el palito de madera, ¿sí? Este lo pueden conseguir en farmacias, en donde ustedes quieran, lo pueden conseguir muy fácilmente. Bien, entonces ya tengo mi mordida constructiva. El paciente está sentado en el sillón. El doctor, antes de tomarle la mordida constructiva, le puede mostrar los modelos al paciente y le puede decir, ¿sabes qué? Yo necesito que muerdas en esta posición. Cuando el doctor da una orden, siempre va al cerebro esa orden. Entonces el cerebro capta la orden y el paciente va a responder. Algunas veces la manipulación y querer manipular y forzar las cosas hace que haya una resistencia en el paciente. Un error es hacer esa resistencia en el paciente. Entonces, si ustedes inducen a que el paciente cambie la posición de su mandíbula muy suavemente, con una orden, con una explicación, porque yo necesito mi avance mandibular y necesito que tú cambies tu mandíbula y la lleves en esta posición y que haya una separación de 2 milímetros. Así le dicen, entonces el cerebro va a captar. Quizás se equivoquen, pero el cerebro capta esos 2 milímetros y da una orden también a la mandíbula para que haga ese cambio de posición. Esto es muy importante que lo hagan antes de colocar la mordida constructiva, que lo hagan, que hagan un entrenamiento. Entonces le dicen bien, le prestan un espejo, le dicen cambia tu posición de la mandíbula, llévala bien en esa posición, la necesito, exactamente ahí la quiero, con el espejo en mano, se lo llevan y lo inducen a que ponga su boca en esta posición, ¿ok? Ligero, suavecito, si lo pueden hacer, va a ser muy benéfico. También ustedes tienen que ver si esa mandíbula sí va a avanzar completamente, si se ve bien el paciente, si el cambio de posición es correcto. O sea, son muchísimos detalles que tienen que ver antes de hacer esta mordida. Bien, entonces ya avanzó el paciente, ya sabe dónde colocar su mandíbula, qué aumento de dimensión tiene que tener, y prueban su cucharilla, la prueban, la llevan a la parte superior, se la colocan y bien, la retiran. Toman ustedes el espejo, el doctor tiene que tomar el espejo, el paciente tiene que sostener con sus manos, esto es para que sea más práctico, esos son como sugerencias. El paciente puede sostener con sus dedos la mordida, ¿sí? En su boca, la coloca así, entonces ¿sí puedes cambiar? Si el paciente se está deteniendo la mordida en su boca con sus dedos,
se puede estar observando directamente en el espejo y hace ese cambio de posición. Y ustedes como doctores también pueden estar observando perfectamente si el avance mandibular es correcto, si está buscando esa posición de línea media esqueletal y la separación de los 2 milímetros. Entonces, al ir avanzando la mandíbula, el paciente va mordiendo y va colocando su mandíbula en una posición correcta. No tiene ninguna interferencia, no tiene ninguna lastimadura y muy fácilmente va a avanzar la mandíbula. ¿Qué más? Creo que nada más. Ustedes van a estar de frente observando. Otro, ya se me andaba pasando. Dije algo más que era muy importante. Cuando ustedes colocan a su paciente recostados, observen o hagan ustedes la prueba. ¿Qué tan difícil es avanzar la mandíbula? Siéntanse, háganlo ahorita si gustan en su consultorio, lleven su cabeza hacia atrás y vean qué tan complicado es avanzar la mandíbula. Sin embargo, colocan a su paciente, ¿sí?, con su cara erguida, su cara levantada, incluso lo pueden colocar en una pared y ayudan a que avance la mandíbula, es mucho más fácil para el paciente. Entonces, sí, otra sugerencia es que no lo recuesten en el sillón, que lo levanten. Si lo pueden colocar en una silla, su cabeza levantada, y entonces avanza la mandíbula y es mucho más rápido. Estas son las sugerencias como para que tomen una mordida constructiva mucho más rápido, mucho más perfecta y que no le estén batallando con su paciente, que si no mordió bien, que si cambió la posición, porque es la mayoría de los doctores de eso es lo que se queja, porque el paciente muerde como él quiere, dicen muerde en esta posición y el paciente ya giró la mandíbula. Entonces, si ustedes lo entrenan antes, si ustedes, no sé, si les sirven estas sugerencias, sí son muy importantes. Entonces, es ver detalles. Creo que esto es para una mordida constructiva de un avance mandibular para una clase 2, división 1 o división 2. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, doctora? Tenemos muchos saludos, sí, muchísimos desde Argentina, nos saludan, te manda, bueno, Estefanía Ángel, buenos días, muchos saludos, Rebeca, buenos días, saludos desde, Roberto Díaz, saludos desde Perú. Sí, saludos a todos. Te mandan, pues dice Vivi Garzón, saludos el grupo de técnicos dentales de Latinoamérica, te queremos, Tere. Todo gracias, este grupo Vivi. Te manda muchos saludos. Sí. Jorge Enríquez de MDC, excelente técnica. Marco Casafranca te manda saludos. Judith Isabel, sí, saludos desde Aguascalientes. Cecilia González, buenos días, saludos desde Guatemala. Y bueno, te los voy leyendo poco a poco, sí, porque son muchas felicitaciones y saludos. Sí. Muchísimas gracias y saludos a todos. Vivi, gracias por todo tu apoyo, gracias a todos los técnicos dentales de Latinoamérica y bueno, a toda la comunidad de odontología de todos lados, de aquí de México también. Voy a llevar, bien, esto no se hace en el laboratorio, lo repito, no se hace en el laboratorio, no podemos hacerlo en el laboratorio porque no es lo mismo el avance que haga el paciente a nosotros imaginarnos cómo avanzó la mandíbula. Sin embargo, ahorita lo voy a hacer nada más para que vean cómo queda una mordida constructiva con un avance mandibular. Pero yo no hago un Bionator, si les pido a los doctores que me tomen la mordida constructiva, si no es mejor hacer otro tipo de aparato. Entonces, bueno, ya calenté, tengo aquí mi rodillito, caliento de nuevo. Espérenme, no caliento en el mechero. Tengo un vasito de agua caliente, lo introduzco en el agua caliente y lo llevo a la boca y entonces avanza la mandíbula para que no se queme el paciente. Es el introducir dentro de un vasito de agua caliente. Aquí lo voy a calentar, nada más para marcar las huellas y cómo nos va a quedar una mordida constructiva después, ya que la mandó el doctor. Entonces aquí avanzo
y va a morder nuestro paciente. Despejo un poquito ahorita para observar. Y ahí está tocando el abatelenguas. Más o menos nos imaginamos que así mordió nuestro paciente. Esta fue nuestra mordida. ¿Sí? Observen, línea media esqueletal, borde a borde y nuestro cambio de posición. Retiramos el abatelenguas. Retiro un poquito la cera. Y se observan. Eso es. Después elaboramos ya nuestro aparato, montamos en el articulador, realizamos los alambres, los necesarios, un arco vestibular tipo Hole, un resorte guardián y un resorte cofín. Si vamos a hacer un aparato de Walters, un resorte cofín de gota y el arco vestibular de Walters. Depende del tipo de Bionator que vamos a realizar, con pistas posteriores, con pistas anteriores, únicamente con las pistas anteriores para una clase 2, división 2 y división 1. ¿Sí tenemos tiempo todavía para hacer otra mordida constructiva de otro? Sí. ¿Sí? Muy bien. Sí tenemos. Sí, entonces vamos a hacer una mordida constructiva para una mordida abierta. Para una mordida abierta. Aquí en una mordida abierta, no traigo modelos de mordida abierta, voy a hacerlo en unos modelos de trabajo. Imaginemos que nuestra mordida estamos así, ¿sí? También checamos nuestra línea media esqueletal, y en el Bionator para mordida abierta tiene que ser de separación de las piezas posteriores 1,5 milímetros para las pistas. Entonces nosotros tenemos una mordida abierta en esta posición. También vamos a llevar a un borde a borde y aquí vamos a utilizar más abatelenguas. Esto va a depender de la apertura que tenga, la mordida abierta que tenga nuestro paciente. Vamos a ver que es una mordida muy profunda, muy abierta, mucho. Vamos a utilizar 3 abatelenguas. Aquí sí es muy importante checar el 1,5 milímetros en la parte posterior. Vamos a hacerlo con la mitad de la hoja. Eso es una medida ideal para una mordida abierta. Vamos a sellar nuestros abatelenguas con un poquito de cera. ¿No hay ninguna pregunta ahorita? Sí, tenemos una pregunta de Liz Gutiérrez. ¿Se tiene que dar la orden al paciente de llevar la mandíbula borde a borde? ¿Y hasta qué edad se puede hacer esto? Sí, es bueno.
psicológicamente, vamos a hablar un poquito psicológicamente, tú das la orden y el cerebro la recibe inmediatamente. Entonces, si tú le das la orden, te va a ser mucho más fácil. Practíquenlo y verán que les va a dar muy buen resultado. A que tú induzcas la mandíbula y cambies esa posición de la mandíbula. Entonces, sello. ¿Hasta qué edad? ¿Qué edad vas a querer hacer un Bionator? Bueno, también podemos utilizar, olvidaba decirles que este tipo de mordidas les puede servir como para hacer guardas oclusales, para hacer un Bionator para un paciente que tiene problemas de articulación. Entonces hacen un Bionator para un paciente con problemas de articulación, para pacientes de ronquido, de apnea. Entonces esta mordida constructiva también es buena. Entonces la edad depende. Si yo pongo un Bionator a los 6 años, a los 4 años, pues hago una mordida constructiva desde esa edad, y una mordida constructiva para un adulto que tiene problemas 50, 60, no sé, entonces es indefinido. Esta mordida, este tipo de mordida, esta información que les paso, es para que la puedan utilizar para cualquier paciente, a cualquier edad, y para muchos tipos de aparatos. Puse un ejemplo del Bionator, pero pueden utilizarlo para varios tipos de aparatos. También para un Twin Block. Ahora sí va a depender de la altura que yo necesite. El Twin Block lleva una altura más grande por los bloques gemelos. Tienes que, yo creo que unos 2 abatelenguas, 2 o 3 abatelenguas, depende de la altura que necesites. El día de hoy trato de darles el tip sobre mordidas constructivas para que ustedes en su consultorio, en su práctica, se lleven más que nada como esas técnicas de hacerla, pero en sí no es una clase de el cambio de postura, cuánto, qué cantidad. Para eso podemos hablar en otra ocasión. Pero ahorita es como, bueno, lo voy a aplicar en un guardoclusal, lo voy a aplicar en un Frankel, en un Twin Block, en unas pistas planas. No, ahorita les voy a enseñar uno de pistas planas, pero en los Bionator, los que llevan aumento de dimensión y sobre todo que van separados de los bordes incisales, esta mordida aplica. Esta otra es diferente porque es una mordida abierta. Entonces vamos a pasar a la mordida abierta. Cortamos un rodillito, una hoja de cera a la mitad. Ya sellamos nuestros abatelenguas. Pueden aumentarle hasta 5 o 6 abatelenguas. No sé cuántos se vayan a necesitar, depende de la apertura de la mordida. También lo podemos utilizar en un Bionator, en otro tipo de aparatos como el Frankel también, en una mordida abierta. Esta técnica en particular, esta técnica es lo que les voy a enseñar ahorita. ¿Okay? Va, la mitad, cortamos a la mitad. Caliento, acuérdense de calentar, que sea uniforme toda la hoja de cera, que sea uniforme. ¿Alguna otra pregunta, doctora? Hago mi rollito. Adfer, muy explícita, felicitaciones. Danis Franco, saludos. Mónica, gracias por compartir tus conocimientos desde Ecuador. Ella es Mónica Santamaría. Doctora Edna Sebastián, excelente. Areli Nacho, excelente, muchísimas gracias. Ismael Hernández, saludos desde Hidalgo, muy interesante, felicitaciones. Muchas gracias.
preguntas por el momento, solamente muchos saludos, Tere. Sí, muchísimas gracias. Ayer precisamente, Tere, coloqué con Omar el aparato para clase 2 de Omar, ¿recuerdas? Sí. Es impresionante, quiero compartirles esta experiencia porque es impresionante desde que colocan los aparatos, los papás pues ven la diferencia del perfil del paciente, o sea, ese avance de mandíbula ya con los aparatos, los papás dicen, no, se ve hasta más guapo mi hijo, pues sí, porque ese avance pues es como va a quedar el paciente, ¿no? Sí. Es muy importante esto, cuando se colocan los aparatos, se ve el paciente mucho mejor, como dice, y se ven mejor. Entonces eso los motiva a seguir utilizando los aparatos, porque así van a quedar, tal cual, pero también es importante esta toma de mordida constructiva correcta. Entonces yo avanzo la mandíbula, dejo simétrico a mi paciente. Cuando se coloca el aparato, el paciente se ve físicamente al espejo, se ve muy bien y se va a colocar el aparato. Muchos dicen, no, los aparatos bimaxilares que no son buenos porque no los van a utilizar. Pero un paciente que tiene una clase 2, un paciente que tiene una clase 3 y cambia su posición de la mandíbula, cambia su físico, incluso se sienten mucho mejor físicamente, entonces claro que lo va a utilizar. La motivación es muy importante, cómo los traten ustedes, cómo digan que el aparato es para una mejora en su vida. Entonces, claro que se los van a poner, aunque sean bromosos los aparatos. Además, no son tan bromosos. Si nosotros pesamos un Bionator, un Frankel, tan solo este aparato tan grandísimo, lo pesamos y pesamos 2 plaquitas Schuar o otro tipo de aparatos, esto es muy livianito. Es nada más como que la imagen que nosotros le vamos a dar al paciente. Si nosotros motivamos, funcionan y funcionan muy bien. Entonces eso también es muy importante. Cuando cambien y se ven ellos, sí, cooperan. Sí. Bien, así entonces vamos a hacer la mordida aquí en estos modelos de trabajo. Increíble, pero no encontré modelos con mordida abierta, de los que tengo yo en mi laboratorio, ¿eh? Gloria Martín, voy a quitar, sí. Te manda muchos saludos desde Quito, Perú. Sí, gracias. ¿Gloria? Sí. Sí. Gracias, Gloria. Saludos a Perú. Bien, aquí tenemos, acuérdense, es 1,5 milímetros en la parte posterior. Vamos a dejar de separado 2 milímetros, esto lo podemos medir con una regla de separado, 2 milímetros de grosor en nuestra cera en la parte posterior, y bueno, aquí en la parte anterior va a ser, depende del paciente, depende de la apertura que tenga. Igual, la misma forma, dejen que retiren toda la cera en la parte del paladar, en el vestíbulo, que no lastime, hago un poquito, presiono, introduzco mi espátula de cemento, aquí voy a hacer un hueco un poquito más grande porque son 3 abatelenguas. Recuerden que quede centradito, es mucho mejor para la visibilidad. Esto es para ustedes. Bueno, también ayuda al paciente porque entonces hacen ese cambio, ese movimiento lo hacen diferente. Si tenemos una mordida abierta, aquí está sello. Si tenemos una mordida abierta, clase 2 o clase 3, podemos hacer ese cambio de postura de la mandíbula. También en esta toma de mordida. No podemos cerrar la mordida, pero sí podemos hacer un cambio de postura. Entonces, aquí vamos
el mismo procedimiento directo con el paciente. Le dicen, aquí no le van a decir, vas a separar los incisivos 2 milímetros de los bordes, porque no lo van a poder hacer, tienen su mordida abierta. Aquí van a hacer ese cambio de postura que coincida, siempre es muy importante que coincida línea media esqueletal al tomar la mordida, porque esto les va a ayudar a que haya un equilibrio en la mandíbula y que ayude a la articulación. Si hay una rama de la mandíbula, un cóndilo un poquito más pequeño, el Bionator nos va a ayudar a esa mejora, ¿sí? O aumentar o que haya un crecimiento para los niños pequeños, que haya un crecimiento equilibrado en las ramas de la mandíbula y van a posicionar correctamente. Son aparatos maravillosos que cambian los rostros. Bien, entonces ya tenemos nuestra mordida, tenemos bien marcadas nuestras caras oclusales, calentamos en el vasito, lo calentamos y lo llevamos directamente al paciente. Y bueno, aquí lo voy a hacer para que ustedes vean cómo quedaría una mordida constructiva para una mordida abierta. Tenemos Roberto Sí. López, saludos desde Perú. Jessica Hernández, saludos desde Honduras. Cintia Aquí está. Atravia Rodríguez, saludos desde Costa Rica. Miguel Ochoa Temich, buenos días, saludos desde Mixquic, de DF, dice, en Ciudad de México. Sí. César Rosa, saludos desde Cancún. Jaime Reyes Borrego, buenos días desde Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Nos mandan muchos saludos y felicitaciones. Sí. Esto es por parte, recuerden que también estamos al aire por Alta Técnica Dental. Sí, muchas gracias y saludos a todos. Después yo creo que tengo tiempo de contestar todos los mensajitos, Claro. ya personal. Pero muchísimas gracias a todos y gracias por sus felicitaciones, sus saludos. Y pues como siempre, ¿no? Tratar de llevarles un conocimiento, lo mejor, lo que hacemos en el laboratorio, para ser mejores, para que se les facilite un poquito más todo esto. Así quedaría una mordida constructiva en una mordida abierta, ¿sí? Más o menos así, ¿ok? ¿Sí? Listo. ¿Listo? Bien. Hay muchos otros detalles en relación a los aparatos, eso lo estoy dejando a un lado. Voy a hacer ahora una mordida constructiva, voy a mostrarles una mordida constructiva para pacientes o para la elaboración de aparatos bimaxilares en pistas planas, Bimler y Simoes. Tenemos una Sí. pregunta. Claudia Marina pregunta, en niños pequeñitos, ejemplo, 4 añitos, ¿cuántas vueltas de cera tendría que tener el rollito? Y el abatelenguas se pondría igual. Y en mordidas clase 3, ¿qué modificación se le haría al rodillo? Sí, en niños para de 4 años va a ser el aumento alrededor de 4 vueltitas. Es entre 4 y 5, casi no es mucho la diferencia. Pero el abatelenguas sí es muy importante porque acuérdense que la altura en todos los Bionator es de 2 milímetros. Entonces el abatelenguas nos está dando esa apertura. Aunque sea un niño de 4 años, tiene que ser separado de los bordes incisales 2 milímetros para poder colocar la pistita anterior. Si no, no la podríamos colocar ni le serviría el aparato. Entonces, como mínimo, esos 2 milímetros estamos viendo como mínimo esos 2 milímetros. Ok, Enrique Ajá. Galarza García, ¿todas las mordidas serán borde a borde
cualquier diagnóstico de mordidas? No, no, hay otro tipo de aparatos, acuérdense ahorita estoy hablando como borde a borde clase 2, división 2, clase 2, división 1, borde a borde. También por ejemplo, en una mordida abierta ya vimos que no, algunas veces no va a quedar ese borde a borde, vamos a intentar el borde a borde, pero no va a quedar. En una clase 3 depende del cambio de posición. Ahora vamos a depender, en una clase 3 dependemos del paciente, qué tanto puede el paciente llevar su mandíbula hacia adelante. Algunas veces nada más vamos a aumentar la dimensión vertical y vamos a liberar esa obstrucción cuando hay una sobremordida vertical y no va a haber ningún movimiento, pero al abrir la mordida, al nosotros levantar la mordida en una clase 3, entonces ya estamos induciendo a que haya un cambio de posición, tanto de posición y también induciendo a que la lengua suba y empuje los incisivos hacia adelante y que cambie esa clase 3. Ahora todo depende, o sea, cada paciente es diferente. Por la causa de la clase 3 depende de la causa de la clase 3. Entonces, o sea, ahorita voy como por pasos. El clase 2, división 2 y división 1, clase 1 para aumentar dimensión vertical, para problemas de articulación, va 2 milímetros de separado de los bordes incisales, ¿sí? Para mordida abierta, esto va a depender de la apertura de la mordida. Si necesitamos cambiar la mandíbula hacia adelante, la llevamos hacia adelante en una mordida abierta. Si necesitamos llevar la mandíbula hacia atrás, también lo podemos hacer. Sugerencia, me pidieron sugerencia, es buena esa pregunta, sugerencia para una mordida, para una clase 3. Cuando ustedes tomen la mordida y cuando vayan a pedirle a su paciente que lleven la mandíbula hacia atrás, pídanle, no le digan que lleve su mandíbula hacia atrás, pídanle que lleve su lengua hacia atrás. Y esto, por ende, va a llevar la mandíbula hacia atrás. Entonces, ahí son esos tips, esas sugerencias que podemos hacer en una clase 3. Si para un Bionator inverso o para un RY inverso para una clase 3, sí se necesita la separación de los bordes incisales 2 milímetros. Para otro tipo de aparatos no, pero para este aparato sí se necesita. Es como si, a lo mejor sí es importante tener así como clase 2, división 1, se puede colocar el abatelenguas. Clase 2, división 2 también, pero ustedes pueden revisar el video otra vez y yo creo que sí les va a ser muy útil para saber en qué casos hacer una toma de mordida de una manera y qué casos de otra. ¿Sí? Bien. Bien. ¿Alguna otra pregunta, doctora? Pues muchas. Sí. Si no las alcanzamos a hacer, después se las contesto a algunos detalles. Ahorita voy a tratar de hacer otra mordida constructiva, que esas también muy, muy interesantes. Las de los aparatos de la ortopedia funcional de los maxilares, que son en DA. ¿Sí? ¿Tenemos tiempo todavía o ya no? 10 minutos. 10 minutos. Ay, bien poquitito tiempo. Muy poquito. Pero bueno, voy a hacerlo rapidísimo, ¿verdad? Tenemos un DA. Recuerden que Tere después les va a contestar todas sus preguntas. Todas sus preguntas están muy, muy interesantes. Sí las alcanzo a contestar. Y ella va a dejarnos sus datos para que si quieren hacer un tratamiento y que las vaya guiando. A mí me ha dado muy buenos resultados, hablo en mi experiencia profesional. Y bueno, Frida Alegre, hola, buenos días. Tengo un sobrino con una mordida desviada. Tiene 10 años. Saludos, doctora, desde Silao, Guanajuato. Se puede corregir. Primero hay que determinar qué aparato se va a colocar.
qué aparato vamos a hacer y si se puede corregir. Bien, así como rapidísimo, yo creo que para los que trabajan mucho con ortopedia lo van a captar muy fácilmente. Si podemos hacerla en otra ocasión y hacer algún aparato, pues sería mucho mejor. ¿Sí? Bien, DA. Este tipo de mordidas constructivas se hacen en DA. El DA es el contacto incisivo palatal. Este es este contacto. Con este contacto, el mayor número de dientes. Estos son aparatos y es la filosofía de la doctora Vilma Simoes, que admiro muchísimo. Cuando vamos a hacer un cambio de posición, tenemos que hacerlo en DA para poder hacer cualquier tipo de aparatos que sean Bimler, Simoes y pistas planas. Para esto voy a hacer 3 vueltitas nada más. 1, 2, 3. Creo que nos va a alcanzar el tiempo. Pues exactamente, ¿verdad? ¿Cuánto nos queda, Sonia? ¿Poquito ya? Sí, bien. También Entonces, les comento que pues Tere ha hecho hands-on, cursos de 1 día y medio aquí en las instalaciones de MDC Dental. Ahora por la contingencia no tenemos una fecha exacta, pero por favor déjenos sus datos y con muchísimo gusto en cuanto tengamos una fecha para poderles dar los cursos tanto de Bimler, de aparatos de Simoes y pistas planas aquí en nuestras instalaciones. Es muy práctico, ustedes salen, bueno, con toda la experiencia como ustedes están viendo, ya en día y medio pueden practicarlo y llevarlo ya a la práctica, ahora sí a su consultorio. muy bien. ¿Aquí? Sí, aquí estoy bien. Bien, 3 vueltitas. Para los Simoes, únicamente 3 vueltitas. Ahora, si tenemos una curva de speed demasiado marcada, pues es una más, pero por lo general son 3 vueltitas. Lo paso sobre las caras oclusales y aquí me recargo en las caras palatinas de los incisivos superiores. Aquí no voy a poner ninguna batelengua, nada. Corto también mi mordida. Lo llevo aquí y caliento un poquito la cera. Nos preguntan que para Y una aquí clase está. 3 también se puede colocar un Bionator. Esta es Araceli Sí. Márquez. Sí se puede colocar un Bionator, un inverso o un RY inverso. Ok. Aquí está, una mordida constructiva. Esta es una mordida constructiva para unas pistas planas, Bimler y SN. Claro, acuérdense, mordidas abiertas no, ¿eh? ¿Sí? Esto es. Aquí está. ¿Alguna otra pregunta? Creo que Bueno. hasta aquí sí hay más tipos de mordidas constructivas, pero traté de darles lo más que pude y así como en específico y los tips que podrían utilizar en su consultorio y también los técnicos dentales en el laboratorio y cómo pedir esas mordidas constructivas que son tan importantes para la elaboración de los aparatos que sean adecuados, correctos y que funcionen bien y vayan directo a cumplir esos objetivos. Sí. Luis Sarchi Velázquez pregunta, si tengo una mordida abierta y dimensión vertical está aumentada, entonces con este registro de mordida aumentaría más la mordida abierta del paciente. Sí, entonces vamos a utilizar otro tipo de aparatos. Por eso hay muchísimos tipos de aparatos en el mercado. Entonces este Bionator no es adecuado, el Bionator para mordida abierta no es adecuado para un paciente que tiene mucha dimensión vertical, aumento de dimensión vertical. Podríamos hacer un SN3, SN2, SN6 para una mordida abierta de este tipo.
Muy bien, pues Claudia Marina, saludos desde Celaya, Guanajuato. Mayra Yamile, saludos desde Meca, California. No, todas las demás preguntas ya las leímos. Recuerden, todos estos aparatos están hechos, elaborados con acrílicos Nickton. Tienen que elaborarlos con acrílicos de alta calidad, porque bueno, pues es importante que los acrílicos no guarden olores, no guarden sabores, no quede poroso el acrílico. Es por eso que se elaboran con acrílicos Nickton, que bueno, los pueden, aquí vamos a dejar también nuestros datos, para también se utilizó la cera Roxxon, se utilizó el yeso Magnum y los acrílicos Nickton en todo esto. Pueden llamarnos, vamos a dejar al final nuestros teléfonos para enviarles, pero de todas maneras todos los acrílicos Nickton están en los depósitos dentales de toda la República Mexicana, en Centroamérica, y los pueden adquirir. Ahí está todo terminado. Algunos de los aparatos, hay bastantes aparatos que se pueden realizar. Aquí ven este, qué hermoso quedó, decorado, hasta pintado. Listo, todo el colorido. Tenemos también en el Face de MDC Dental en YouTube todo lo que son, ¿cuántas fueron? ¿9 o cuántas fueron? 10 conferencias con Tere desde inicio de cada uno de estos aparatos. También manejamos una conferencia muy buena que se llama Colorimetría Infinita, que manejamos los líquidos de colores, en los cuales ustedes pueden manejar las intensidades y los tonos, ahora sí que infinitos, con los acrílicos y ¿cómo se llama? Con los concentrados de monómero de colores. Y ustedes pueden manejar todo esto solamente pues con los acrílicos Nickton. Bueno, Tere, no nos resta más que agradecerte toda tu experiencia, todo tu trabajo, excelente profesión la que manejas. No duden en preguntarle, en pedirle los datos para que ella los guíe en los aparatos de ortopedia y tengan un éxito con sus pacientes. Muchísimas gracias a todos por estar con nosotros. Gracias, Tere, por compartir. Gracias a ustedes, de nuevo gracias a todo el equipo, gracias doctora, gracias a todos por estar, a todos los que están viendo y todas sus felicitaciones, saludos y saludos a todos.